Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, soy Era Calderón y estoy muy contenta de que me acompañen a un nuevo episodio de Era de Aviación, el podcast en el que entrevisto a los actores de la industria aérea que están generando un cambio. En un entorno cada vez más consciente sobre el cuidado del medio ambiente y de llevar a cabo acciones que promuevan el bienestar en la sociedad, la sostenibilidad se ha convertido en un aliado de las empresas y es una estrategia para la operación en la rentabilidad del negocio en general. En este contexto surgió para mí la necesidad de hablar en un episodio del podcast de un caso de éxito como lo es el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, y para eso tuve la oportunidad de entrevistar a Tania Chacín Jaimes, quien es actualmente la directora de sostenibilidad de Opain, concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia. Tania es experta en gestión del riesgo, gestión ambiental, gestión de calidad y sostenibilidad con énfasis en estrategias de sostenibilidad corporativa, sistemas de gestión y programas de mejoramiento continuo a nivel gerencial en empresas del sector floricultor, industrial y empresas de consultoría. Dentro del sector aeroportuario, lleva desarrollándose por más de 14 años. Cuenta con un Executive MBA con enfoque en triple bottom line. Es especialista en gerencia de recursos naturales, en salud ocupacional y gestión ambiental. Actualmente también preside el Comité Ambiental y de Sostenibilidad de ACIR para Latinoamérica y el Caribe. En este episodio nos estará platicando sobre cómo el Aeropuerto El Dorado se ha transformado para ser un referente a través de la sostenibilidad, un elemento fundamental para la gestión y operación de este aeropuerto. Te confieso que este episodio vas a notar que permanezco callada en varios momentos, pero es que fue para mí un gran deleite escuchar y aprender de Tania, pues además es alguien a quien admiro mucho. Me pareció muy enriquecedor que nos platicara todo lo que se ha venido desarrollando en el Aeropuerto del Dorado en materia de sostenibilidad. Espero que disfrutes tanto como yo de este episodio. ¡Comenzamos! Hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Tania Chacín Jaimes, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenida, Tania, un gusto tenerte con nosotros. Hola, Era, un gusto estar aquí. Para mí es un honor compartir siempre un set contigo y mil gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Tania, de verdad que encantadísimos de tenerte. Antes de comenzar, me gustaría disculparme con la audiencia, ya que me encuentro un poco afectada de la garganta, por eso van a escuchar un poco mi voz así rasposa. Sin embargo, me encuentro muy contenta, como les comento, de poder compartir el programa con Tania. Les cuento que uno de los objetivos del podcast es poder presentarles casos de éxito dentro del sector aéreo, para que nuestros tripulantes conozcan y les sirvan de ejemplo e inspiración dentro de la industria aérea. ¿Y quién mejor que nos pueda platicar el caso de éxito del Aeropuerto El Dorado que Tania, al apostar por la sostenibilidad de sus operaciones, de su infraestructura, de sus procesos, y que además el Aeropuerto El Dorado acaba de ganar el premio por Skytrax como el mejor aeropuerto de Sudamérica? Skytrax, para que nuestros tripulantes sepan, es una organización británica que evalúa aeropuertos en todo el mundo, y El Dorado quedó a nivel mundial en el número 35, posicionándolo 8 puestos arriba del nivel que obtuvieron en 2021. De verdad que estos logros son inmejorables. ¿Por qué? Porque finalmente ven la posición de los aeropuertos a nivel global. Pues bueno, después de esta breve introducción, Tania, en tu experiencia como directora de sostenibilidad de Opain, platícanos por favor a grandes rasgos qué es así brevemente la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad y entendiendo que la sostenibilidad pues tiene sus 3 dimensiones, ¿cierto? Que es poder nosotros velar por la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Pues básicamente es por lo que hoy estamos hablando, ¿no? Hoy el mundo y los tripulantes que nos están escuchando creo que ya conocen el contexto de lo que es sostenible, ¿no? Que efectivamente para nuestras generaciones futuras todavía existan esos recursos naturales con los cuales ellos puedan vivir, ¿no? Que las empresas puedan generar valor a esa sociedad, ¿no? Y no generar solamente valor en términos de gobernanza, en términos de talento humano, en términos de empleabilidad,
¿cierto? O de ética, transparencia, sino efectivamente cómo los proyectos que avanzan en este caso, dentro de un aeropuerto, cómo es cómo hacen esa transversalidad al funcionamiento y la operación de un aeropuerto, donde tú sabes y conoces los impactos que tú estás generando al ambiente y a la sociedad y cómo trabajas por ese bien común. Si yo sé que genero esos impactos, yo cómo puedo revertir los impactos, ¿cierto? Minimizar los impactos, ¿sí? Y adicionalmente generarle valor a la sociedad, que es lo que necesitamos. ¿Cómo nosotros regeneramos los impactos que se han venido haciendo pues, a través de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero lo más importante es cómo sirve el sentido común para ello, ¿no? Creo que aquí, y una de las cosas, y lo leía hace poco, cómo el sentido común funciona. Debemos tener mucho sentido común para nosotros poder llegar a hablar de sostenibilidad y llegar a hablar de esa regeneración que necesitamos de los recursos naturales y ese impacto a la sociedad. Entonces, por eso, para nosotros el eje de la sostenibilidad es un eje transversal, ¿sí? De la operación y funcionamiento de Paín como operador del Aeropuerto Internacional El Dorado aquí en Bogotá, Colombia. Qué interesante lo que comentas, porque bien, y bien esta acotación que señalas, ¿no? De, de esa conciencia, ¿no? De ese conocimiento sobre la sostenibilidad, que no nada más es para nuestras generaciones futuras, realmente tenemos que hacerlo también por nosotros, porque finalmente ya hay escasez de agua, ya hay a veces no eficiencia energética en algunos países o cortes de luz. Entonces yo creo que como un contexto global, lo que bien señalas es esta conciencia, ¿no? Este sentido común al que haces referencia de todos, no es una tarea de todos. Me encanta lo que comentas y en este sentido y lo que tú señalas, que en lo que está trabajando Paín, ¿hace cuánto tiempo que Opaín apuesta por la sostenibilidad dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado? O sea, ¿desde cuándo ha estado trabajando en estos temas? Porque sabemos que no es una lucha de ayer, ¿no? De acuerdo, llevamos más de una década trabajando en el tema. Nosotros como país somos una empresa privada finita, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro objeto social que finaliza en el 2030. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí, simplemente vamos a cumplir con un contrato que nos concedió la Aeronáutica Civil, que es el ente de autoridad del aeropuerto, de los diferentes aeropuertos en Colombia, sino decir, listo, me contrataron porque teníamos que hacer o ampliar el aeropuerto, ¿cierto? Hacer unas construcciones, operar, administrar, explotar comercialmente el aeropuerto, que es el contrato suscrito eh, por nosotros y la Aeronáutica Civil, y dijimos, ¿y nos vamos a quedar ahí? No, somos una empresa, ¿cierto? Legalmente constituida, la cual debe buscar un propósito superior, ¿cierto? ¿Y cuál es ese propósito superior? Nos sentamos con los diferentes grupos de interés, definimos cuáles eran los grupos de interés del aeropuerto, nos sentamos con ellos en la mesa, hicimos mesas de trabajo, hicimos conferencias, hicimos diferentes reuniones, trabajamos con gente externa para saber efectivamente cuál era el fin, qué buscaban de nosotros como empresa para poder, o qué les dolía a ellos como empresa dentro del aeropuerto, ¿cierto? ¿Qué les dolía? Entonces empezamos a trabajar hace más de 10 años en eso, en tener un propósito más allá de identificar nuestros grupos de interés para saber cómo nosotros podíamos trabajar en ese tema de sostenibilidad, ¿no? Sabiendo que la sostenibilidad o el término de sostenibilidad, pues sí lleva sus añitos, pero pues en las regiones de Latinoamérica de a poco ha ido decantando ese esquema de sostenibilidad y empezamos a mirar efectivamente cuáles eran los impactos que nosotros teníamos de la operación y no solamente en el cumplimiento de la legislación, sino, oye, vamos más allá, creo que podemos ir más allá, tenemos la infraestructura, tenemos el conocimiento, tenemos el personal humano, ¿cierto? Tenemos la tecnología, pues abramos la puerta, cómo podemos ir más allá. Y para eso empezamos a tener datos, ¿sí? Porque como todo el mundo lo dice, o sea, si tú no tienes datos, tú no te puedes medir.
Y por eso empezamos despacio, listo, tengamos datos, ya después de tener los datos, analicemos efectivamente cuál es ese propósito, qué es lo que nosotros queremos como compañía, ¿sí? Y por eso a hoy, después de haber tenido varios propósitos, de haberlos analizado, discutido con nuestros grupos de interés, con nuestros aliados, que son los más importantes dentro de una compañía, sin ellos no podemos hacer nada, si tenemos que estar integrados para poder hacer algo, porque solos no lo vamos a lograr. Entonces ahí empezamos a cambiar, ¿no? A tener otro tipo de perspectiva frente a lo que se quiere o a lo que quería Opaín como operador del aeropuerto. Y ya finalmente tenemos lo que tú ya conoces, crear conexiones, ¿cierto? Ya crear conexiones de confianza, transformadoras, innovadoras. Ese es nuestro fin, eso es lo que queremos nosotros, ¿sí? Que nuestros tripulantes conozcan dentro del aeropuerto esas conexiones que queremos tener, cómo con esas conexiones efectivamente podemos generar el valor que es poder conectarnos con ellos, que tengan la plena confianza que llegan a un aeropuerto que está pensando en sus recursos naturales, que está pensando en un país, que está pensando en la sociedad, cómo esos proyectos le generan valor. Fíjate qué bonito lo pones, ¿no? En cómo el aeropuerto piensa en estos pasajeros, en estos tripulantes y que está también protegiendo su medio ambiente, ¿no? O sea, dentro de todas las actividades que tiene que desarrollar una operadora aeroportuaria, además tiene esa conciencia y genera, aporta ese valor, ¿no? Para el pasajero. Yo creo que lo pones de una manera muy, muy bonita porque realmente a veces los pasajeros no ven todo el trabajo que hay detrás en la industria aeroportuaria, ¿no? Todo lo que hace la concesionaria, ¿no? Aquí precisamente quisiera que nos platicaras en qué puntos ha tenido precisamente que ir trabajando e invirtiendo El Dorado, el Aeropuerto Internacional del Dorado, para hacer este caso de sostenibilidad, es decir, han tenido que modificar infraestructura, han tenido que tener plantas tratadoras de agua, digo, en una plática previa que tuvimos, estuvimos platicando un poco de estos puntos, de eficiencia energética, temas de residuos, o sea, que es todo lo que no ven los pasajeros, pero que hay detrás de este caso de éxito. Efectivamente, como tú lo mencionas, si nosotros queríamos dejar huella, ¿cierto? Dejar huella a los tripulantes, a nuestros pasajeros, teníamos que pensar cómo hacerlo, ¿no? Y el cómo hacerlo es precisamente tener en cuenta qué insumo, teníamos de esos grupos de interés, ¿sí? ¿Qué insumo? Y centrarnos efectivamente. ¿Qué nos dolía como grupos de interés? ¿Cierto? ¿Qué le dolía a los accionistas, a los operadores de aerolíneas, a los ground handling, a los restaurantes? Porque como bien lo hemos dicho en varias oportunidades, un aeropuerto es una ciudad, funciona como una ciudad, ¿cierto? Y por ejemplo, el aeropuerto El Dorado es una ciudad de 1.000 hectáreas, de 1.000 hectáreas, ¿sí? Grandecito, de 1.000 hectáreas, donde hay 25.000 habitantes, que son los 25.000 trabajadores anuales que trabajan en el aeropuerto, que tienen diferentes visitantes. Estamos hablando de 35 millones de visitantes que tenemos hoy en el aeropuerto. Tenemos un aeropuerto militar dentro de un aeropuerto comercial, ¿sí? Tenemos viviendas de militares, están todas las entidades que confluyen ahí, como tú bien lo decías, tenemos nuestro propio alcantarillado dentro del aeropuerto, tenemos nuestra propia instituto de salud en el aeropuerto, ¿cierto? Donde podemos atender la gente, también donde podemos atender los animalitos que también hacen parte pues de esos visitantes que tiene el aeropuerto, ¿cierto? Y ahí empezamos a mirar en qué temas nos tenemos que centrar, cuáles son los temas más importantes para nuestros grupos de interés. Y ahí empezaron a determinar cuáles eran esos temas prioritarios a los cuales yo me tenía que centrar. Y ahí apareció el tema de infraestructura, por ejemplo, como tú bien lo decías, nosotros cuando nos dieron la concesión del aeropuerto, el diseño preliminar que se tenía el aeropuerto era un diseño con una infraestructura sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que el terminal
de pasajeros y el terminal de carga tuviera espacios altos con ventanales para que les podría entrar luz natural para el tema de temperaturas, controlar la temperatura dentro de la terminal, que las luminarias pudieran también estar acorde con esa luminosidad que tenía el aeropuerto, tener los canales o tener un aeropuerto que tuviera pudiera captar el agua lluvia que cae en la cubierta. Entonces empezamos por la infraestructura. Es una infraestructura que necesitamos que sea muy operativa, que sea una infraestructura que piense en el proceso de un pasajero. ¿Sí? Que tan rápido puede llegar al pasajero a su destino, hacer todos esos procesos aeroportuarios que a veces son un poco complejos porque se necesita chequear una maleta, se necesita chequear los documentos del pasajero, el pasajero necesita trasladarse de un punto donde entrega su maleta, donde recibe su ticket, a donde tiene que ir para entrar a las diferentes puertas para abordaje. Entonces, todo ese proceso que se vive en el aeropuerto es pensando también en su infraestructura y no solamente esa movilidad del pasajero, sino cómo facilitamos las demás operaciones que hay en esta gran ciudad, porque uno de las operaciones internas es el aseo, ¿cierto? Cómo tú puedes estar aseando un aeropuerto, acorde a un aeropuerto que su cara, ¿cierto? Al pasajero, al visitante, que esté bien mantenido, ¿cierto? Y para eso pues tú necesitas acotar algunos sitios para que pues no sea traumático para el visitante ni el pasajero verlo. También el tema, por ejemplo, el tema de los residuos, que los pasajeros no estén viendo que efectivamente hay un transporte de residuos dentro de la terminal, porque la terminal se genera muchos residuos porque hay muchos restaurantes, los restaurantes pues generan residuos, ¿cierto? Las compras generan residuos, los procesos, los pasajeros generan residuos y pues todo este proceso requiere espacio, requiere una infraestructura, ¿cierto? Adecuada para evitar que haya un inconveniente con los pasajeros. Entonces, desde este tema de infraestructura se tiene que revisar cada uno de los procesos, desde el tema de relacionamiento. A ellos también les preocupa a nuestros grupos de interés ese relacionamiento estratégico que podríamos tener con las entidades, porque nosotros, como tenemos, la mayoría de las empresas que trabajan en un aeropuerto son empresas privadas, ¿sí? Pero tenemos que hacer ese match con las empresas públicas, con las autoridades competentes, y era una preocupación cómo las políticas, las nuevas resoluciones, los nuevos autos que pueden afectar la operación del aeropuerto, cómo entablamos nosotros una relación precisamente con la autoridad para que vayamos de la mano, ¿sí? Podamos tener políticas acorde a la operación de un aeropuerto, ¿cierto? Esa es una de las cosas que más necesitamos nosotros conocer y tener ese relacionamiento al pasajero, ¿no? Eh, Otro tema que a ellos les preocupaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer con el tema de la presión que está ejerciendo el sector frente al tema de cambio climático? ¿Cierto? Porque hay una presión del sector, hay una presión. Ya hemos tenido varios ejemplos, por ejemplo, la sueca Greta, que es una activista, la cual menciona que es una vergüenza volar, porque efectivamente el sector aeroportuario de pronto no tiene unas políticas o unas metas acordes a combatir el cambio climático y rechaza que una empresa actualmente no tenga, ¿cierto? No tenga esas metas que hoy efectivamente el sector aeroportuario sí lo tiene. Y aquí abro comillas, algo que acotar, la ASI como Consejo Mundial de Aeropuertos el año pasado suscribió un compromiso de parte de todos los aeropuertos del mundo de llegar a cero emisiones en el 2050, el cual estamos trabajando arduamente cada uno de los aeropuertos, y eso hace parte de ese conocimiento, ¿no? De ese relacionamiento que se debe tener
tanto con las autoridades de cada uno de los países y con las autoridades a nivel internacional. Aquí en el caso la ASI, que es el Consejo, y la OASI, que es el que determina esas normativas que debe tener el sector aeroportuario, ¿cierto? Y trabajar en conjunto precisamente para demostrar a la comunidad el interés que nosotros tenemos en temas de sostenibilidad, ¿cierto? Sí, toda esta preocupación, ¿no? Que no es menor, y discúlpame, digo, la verdad es que no quise interrumpirte, pero de verdad yo creo que este tema que estás haciendo referencia es demasiado lo que hacen los aeropuertos en temas de sostenibilidad, ¿no? Es un esfuerzo enorme lo que hacen, ¿no? O sea, bien lo comentabas ahorita, porque inclusive tienen que estar viendo la relación entre, como bien dices, entre las empresas privadas, como con el sector la autoridad aeronáutica, y tratando también de, en un momento dado, de que el pasajero se sienta cómodo, ¿no? Dentro de la terminal, o sea, es realmente ahora sí que un malabar que realizan los aeropuertos por estar en la mejor posición con todos estos actores, ¿no? Así es, o sea, estar a la altura, ¿cierto? De qué es lo que significa para nosotros ser un aeropuerto sostenible, tener en cuenta cada una de esas peticiones eh, para poder trabajar en esos proyectos, ¿no? ¿Sí? Y un tema que a hoy la sociedad está aclamando es cómo las compañías nos esforzamos. Pero aquí es algo que yo también he discutido mucho con estudiantes de diferentes universidades y con empresarios. Es decir, es que la responsabilidad no es solamente de la empresa, ¿sí? La responsabilidad es de todos, de ese granito de arena que cada uno pueda colocar para tener un mundo mejor, ¿cierto? Buscar un planeta mejor, ¿cierto? Tener ese sentido común de cómo yo, como persona natural, puede trabajar en generar valor a la sociedad, ¿cierto? De acercarme a ver de verdad a la gente qué le preocupa, qué necesita, qué puedo hacer yo como ser humano para aportar, ¿cierto? Y no solamente la empresa. Eso es algo que hay que discutir porque todo el mundo dice, sí, la empresa que tiene plata, la empresa que tiene... Sí, 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 hay un tema de inversión, pero ¿y nosotros ¿Qué hacemos, no? qué hacemos? Fíjate que en este punto me encanta y quiero retomar, quiero como puntualizar algo que habíamos platicado en otra sesión, Tania, que es precisamente que me decías, y el pasajero, ¿cuántos residuos genera? ¿No? El pasajero genera muchos residuos dentro del aeropuerto. Vaya, no está mal, pero también la conciencia, como bien dices, el sentido común del pasajero para generar el menor residuo posible. Por ejemplo, a lo mejor nuestros tripulantes no lo saben, pero los aeropuertos manejan una cantidad extraordinaria de residuos. Tenemos desde los residuos que tenemos que estar en los procesos en los filtros de inspección, donde no pasan, por ejemplo, los LACs, ¿no? Que son líquidos, aerosoles y geles, o de cierto volumen los líquidos, y tenemos que recoger todo ese material que finalmente se convierte en un residuo para el aeropuerto, pero quien lo lleva es el pasajero, ¿no? Ahora bien, todos los áreas de comida generan residuos, o sea, todos los procesos que hay en los aeropuertos generan un residuo. ¿Cómo tiene que manejarlos el aeropuerto? Y a lo mejor me encantaría que nos platicaras un poco de esto, porque te digo, los tripulantes pueden a lo mejor no tener la conciencia de la cantidad de toneladas de residuos que se generan anualmente en un aeropuerto, y la lucha constante que hacen, o los trabajos, esa acción, ¿no? Esa parte en el proceso que dices, no todo es la empresa, pero una gran parte es la empresa que tiene que estar mitigando esa generación de esos desechos, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes platicar de qué ha estado haciendo el Aeropuerto Internacional El Dorado en este aspecto? Que a mí me parece formidable lo que han estado haciendo. No, pues era nosotros como aeropuerto, el aeropuerto internacional, por tener la cantidad de personas, como te digo, 25.000 trabajadores anuales, 35 millones de pasajeros, a finales del 2019, antes de la pandemia, se generaban 5.000 toneladas anuales de residuos, ¿cierto? Estamos hablando de unos 1.000, para que la gente tenga presente, esto equivale como a tener 1.000 elefantes maduros en su edad madura. Imagínate, una cantidad irrisoria de residuos.
Nosotros tenemos un sistema de gestión, ¿cierto? Nosotros venimos hace más de una década trabajando en esta estructuración, porque primero nosotros tuvimos que mirar cómo se producían los residuos y de dónde venían esos residuos. ¿Sí? Nosotros cuando llegamos a la empresa pues no estaba como la segregación de residuos que tenemos a hoy. Empezamos a mirar de dónde venían porque tenemos, como te digo, es una ciudad, diferentes industrias, estamos hablando de industrias metalmecánicas, industrias de restaurantes, industrias, diferentes tipos de industrias que generan cierto tipo de residuos por su misma operación. ¿Sí? Y empezamos a detectar y delimitar qué se producía, ¿sí? Primero, qué insumos tenía y esos residuos que producían. Era la única manera de nosotros mirar y hacer un sistema acorde a esa cantidad de residuos que se generaban, ese tipo de residuos, para tener la infraestructura que hoy estamos teniendo. Entonces, sabiendo cuánto se generaba de manera anual, qué tipos de residuos. Ahí tuvimos la visión para hacer una infraestructura, ¿sí? Que es la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos que tiene el aeropuerto, que una infraestructura para poder manejar esos residuos y que sea una infraestructura donde la gente le guste trabajar, ¿sí? Porque uno se imagina los residuos, no, los residuos, la gente va y todo está sucio, todo huele todo huele a residuo, no, a basura, no, aquí, en esta década no, no pasa eso, porque la infraestructura se hizo acorde a la cantidad de residuos que íbamos a recibir, tenía una altura, ventilación, iluminación, herramientas donde nosotros podríamos transportar los residuos, que la gente pudiera hacer esa clasificación, ¿cierto? Y también las campañas de sensibilización a las personas para que dentro de la terminal, antes que haya la recogida de la basura, se haga una segregación adecuada de esos residuos, ¿sí? Y esa segregación adecuada de residuos no es lo común que uno dice, no, pues aquí el plástico, aquí el cartón y aquí los residuos orgánicos. No, va más allá porque lo que nosotros hicimos fue buscar empresas que les sirvieran estos tipos de residuos acorde a unas especificaciones, no solamente el plástico normal, sino el plástico tiene unos componentes, unos más que otros, ¿cierto? Y esos residuos segregados, estamos hablando de que tenemos ya 15 corrientes de residuos segregadas, porque hay empresas que toman cada uno de esos residuos y los transforman, ¿sí? Y lo pueden transformar, porque ese tipo de material les sirve. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos y a hoy podemos hablar que tenemos una meta del 64% a hoy, sello 22 de junio del 2022, el 64% de aprovechamiento de esos toneladas que le llega al aeropuerto, ¿sí? Porque conseguimos ese mercado, conseguimos esa tecnología, tenemos las personas que hacen esa clasificación, que tienen esa transferencia de conocimiento para poder seguir clasificando puntualmente esos residuos que necesitan las empresas o nuestros aliados para poderlo transformar, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos. Es algo que tiene, y seguimos hablando del sentido común, ¿sí? Sentido común. Si nosotros sabemos que podemos segregar que este plástico lo puede utilizar una empresa para transformar, hagámoslo. El cartón, hagámoslo. Las latas de bebidas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos. Tenemos las estadísticas que hoy nos dan ese 64% el cual te estoy mencionando y queremos llegar a un 70% en el 2025. Tú dirás, no, pero si le falta el 6%, eso no es nada. El problema no es ese, el problema es ese 6% que no hemos logrado es porque no hemos logrado hacer más separación de esos residuos y que haya mercado de esos residuos porque de nada me sirve separarlos y que nadie pueda utilizar esos residuos para transformarlos, ¿sí? Y que eso termine en el landfill, termine en los, en las, se me olvidó el nombre, en los vertederos, gracias. Aquí en el caso de Bogotá es el Doña Juana, terminar ahí los residuos, porque tienen que terminar ahí si los puedo reutilizar. Pero para poderlo reutilizar ese 100% necesitamos que salga un material que pueda reutilizar, ¿sí? Aquí me gustaría a mí acotar algo y creo que es un tema súper importante y como bien dices, de mucha conciencia, Tania. Llegar a 64% de reciclar
o de reutilizar estos materiales, de estos residuos, la verdad que no es un porcentaje menor. O sea, la verdad que ha sido un trabajo, como bien dices, de años, ¿no? De encontrar a esa industria que el residuo que tú estás produciendo lo pueda transformar. O sea, realmente es un proceso nada sencillo. Y como bien, o sea, te digo, yo sí quiero puntualizar esto porque ese 6% que les falta no es fácil, pero qué gran reto tiene el Aeropuerto Internacional El Dorado para lograrlo para 2023, porque es mañana, literal. Así es. ¿Es 2023 o 2025? 2025. De cualquier manera, es mañana, o sea, es Así es. en el sector aeronáutico, los plazos corren diferente, todo es ya. Entonces, a mí sí me gustaría aplaudir estas acciones porque yo puedo apostar que esta conciencia que tiene el aeropuerto del Dorado no lo tienen muchos aeropuertos, aun y cuando hagan un esfuerzo por este manejo de residuos, el hecho de, como bien hicieron ustedes, de conseguir a las empresas que reutilicen y transformen estos residuos es extraordinario. Es como un doble trabajo, ¿no? No nada más lo reciclo y lo doy, ¿no? Sino aparte buscaron quien lo aprovechara. Así es que es lo más difícil, o sea, tener un mercado para esos residuos, que es lo que está pasando ahorita. A los vertederos van lo que tú ya no puedes reutilizar porque no hay mercado, no hay tecnología en el país para hacerlo. Hay muchos residuos que nosotros, por ejemplo, los residuos de los aceites usados, los mandamos afuera porque en Colombia no hay alguien que nos reciba y pueda aprovechar esos residuos, pero afuera sí. Hasta eso estamos consiguiendo, pero hay residuos que efectivamente el mercado ya no los puede usar porque no está tan la tecnología y estamos buscando en esa cadena de suministros aliarnos con las demás empresas para que hagan un material que al final de su uso se pueda reutilizar. ¿Sí? Y aquí en Colombia ya hay una nueva política que es quitar definitivamente los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Y nosotros nos estamos acogiendo a esa política y tenemos como meta para el otro año es tener una política de plástico neutro. No es una provisión, no hay plástico porque el plástico se necesita para muchas cosas. Hemos visto los beneficios que tiene el plástico, pero no necesitamos el plástico que yo tenga que ir al vertedero a dejarlo. No, nosotros lo que necesitamos es los residuos que si ya terminan su primer uso lo pueda transformar para un segundo uso, ¿sí? Y hoy tenemos un programa que se llama Plástico por Sonrisas, que es buscar que las comunidades cercanas entiendan la estructuración de lo que es manejar o lo que es gestionar los residuos, que ellos recolecten el plástico. Es un concurso que estamos haciendo con las diferentes comunidades que recolecten el plástico. El que más recolecte plástico de manera adecuada, con ese plástico que recolectaron, se les va a hacer un parque en la comunidad. Entonces, por eso se llama el programa Plástico por Sonrisas. Estamos muy orgullosos de este programa. Les mandaremos y que nos sigan por las diferentes websites y el social media para que conozcan esos videos donde vamos a presentarles pues ya el resultado final, ¿no? Que es el parque. Entonces, todo esto se hace a través de esa transferencia de conocimientos, ¿no? O sea, y lo que yo te decía, el sentido común es algo que tenemos que trabajar mucho, ¿sí? O sea, ya hay empresas, hay suficiente conocimiento, existen las metodologías, ¿cierto? La gente se ha trabajado y se ha esforzado por tener metodologías donde se pueden usar y se pueden estructurar para tener el sistema que hoy tenemos y que hoy ya con ese sistema ya tenemos un plan de economía circular dentro del aeropuerto, ¿no? Que es ese uso de esa cadena de valor para poder solamente tener en el aeropuerto material que sí pueda reusar, ¿sí? Y aquí hay algo muy curioso de lo que estábamos hablando era precisamente cuando uno habla con los jóvenes, ¿sí? O con diferentes personas que hablan, no, pues la responsabilidad es de las compañías. Entonces yo les daba un ejemplo y decía, bueno, si tú llegas al aeropuerto, tienes sed y tú compras una botella de agua, ¿cierto? Esa botella de agua en plástico, te la tomas y ¿qué haces tú con la botella de plástico? Ah, no, pues la boto en el residuo. Ah, bueno. ¿Y ese residuo quién lo maneja? Lo maneja el aeropuerto. ¿Y quién lo generó? Lo generaste tú, pero me dejas a mí la gestión de ese residuo porque tú no lo gestionas.
¿Por qué no te lo llevas a tu casa, por ejemplo? ¿Por qué no pagas por tus residuos? Ya que compraste, porque yo te estoy dando la otra oportunidad. Ve con tu botilito, ¿cierto? Allá hay sistemas de recarga de botilitos de agua, entonces recárgalo. No te gastes la plata comprando plástico, no genera residuos, ¿cierto? Y estás pensando y tienes el sentido común de que estás pensando por la comunidad, ¿cierto? Porque eso que tú generas en el aeropuerto lo terminamos nosotros gestionando. Y hay una ley, hay una norma, ¿cierto? Que es el que genera paga. Acá no pasa eso. Aquí generan otros y pagamos nosotros. Y es el caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahorita. Por ejemplo, en migración hay unas políticas muy claras donde el pasajero tiene que tener el conocimiento. Cuando a ti te entregan un ticket, cuando tú lo compras, están las recomendaciones que te hacen de por qué no llevar o no lleves cualquier líquido de más de un tarro de más de 1000 mililitros, ¿cierto? Tal. Puede ser que no conozcan muchos y eso es lo que nos hemos enfrentado. O sea, hay muchas personas que todavía no conocen el por qué. Y creo que ahí hay una oportunidad de mejora que tenemos en todos los aeropuertos, ¿sí? Desde la ASI, de la OASI, es transferir ese conocimiento. El por qué. Si tú ya tienes interiorizado el por qué, es más fácil para ti tener conciencia de que no debes llevar esos productos para que cuando estés haciendo migración, cuando se estén chequeando las maletas, pues no te quiten esos productos que con tanto sacrificio llevas, ¿cierto? Porque son costosos, porque los acabaste de comprar y demás. Exactamente, te los quitan porque no tienes conocimiento. O si tenías el conocimiento, se te olvidó, o crees que de pronto lo vas a poder pasar, ¿cierto? Pero sería muy interesante tener el contexto del por qué. Que hay muchas personas que a veces me preguntan, ¿pero por qué proviene? O yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué proviene eso? No, ni idea. Entonces uno queda como, ok, hay que socializar más, hay que concientizar al pasajero del por qué. No simplemente, no es que no se puede. No, sí, pero ¿por qué no se puede? Entonces, como conocer desde la OASI que no se hace o no se puede llevar esos mililitros porque en algún momento hubo una interferencia en un avión porque se puede o se ha comprobado que con diferentes líquidos se puede hacer una bomba, se puede afectar la seguridad de una aeronave, pero eso la gente no lo conoce a fondo. Y en esa o lo pasa por alto. Y en esa estrategia es lo que estamos nosotros, porque imagínate que después de la pandemia, post pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero después de ya levantar las restricciones, se nos aumentó en los filtros de seguridad para los vuelos internacionales, se nos incrementó el residuo casi que en un 40%. Dijimos, oh my God, porque la gente como que, o gente nueva que estaba volando, que no sabía las restricciones, o a la gente se le olvidó después de tanto tiempo de no viajar, ¿sí? Se les olvidó y empezaron, o sea, se incrementó en un 40%, o sea, eso es demasiado. Sí, y entonces, y claro, entre geles, cremas, perfumes, diferentes productos, y también muchos temas de botellas de agua todo el tiempo, eso también es mucho plástico que se genera. Entonces empezamos a tener una campaña para eso, una campaña un poco más agresiva para otra vez concientizar al pasajero de por qué no debe llevar o qué es lo que está prohibido llevar en esos vuelos, ¿sí? Entonces fue muy curioso que después de pandemia haya pasado eso. Y por eso tan importante los datos, era, sigo insistiendo, los datos son muy importantes porque ahí es donde tú empiezas a analizar qué está pasando y por qué está pasando, ¿sí? Y puedes encontrar el por qué está pasando, ¿sí? Y eso es lo que nos da. Y eso es un tema relevante para nosotros, ¿no? Eso es un tema relevante para nuestros grupos de interés porque es un tema que les genera costos, ¿sí? Porque tienen que tener una infraestructura adecuada. Cada empresa tiene que tener una infraestructura adecuada para recolectar los residuos, además de los costos para poder manejar y gestionar esos residuos,
¿sí? Entonces también eso hace parte de esos temas relevantes que te estaba comentando, ya infraestructura, ya hablamos de infraestructura, estamos hablando de relaciones estratégicas, ya estamos hablando de economía circular que también hace parte de los temas, hablamos del cambio climático donde te comenté el caso de la activista Greta, también tenemos otro que es la experiencia al usuario, ¿cierto? Y la experiencia al usuario es lo que te estoy mencionando, o sea, cómo nosotros minimizamos el tiempo en los procesos, que es lo que más le interesa al pasajero, ¿no? O sea, no quiero estar ahí haciendo fila 3 horas y esto hace parte de esa concientización, ¿sí? O sea, seamos conscientes que si tú de pronto no lees las recomendaciones que se te dan para que tú puedas tener un tránsito corto dentro de la terminal antes de llegar a abordar el avión, seas consciente para que tus procesos sean más rápidos. Imagínate, si alguien le estoy chequeando, se está chequeando en filtros, necesita desocupar la maleta porque efectivamente lleva unos productos que no puede llevar porque supera el límite permisible, pues, imagínate los minutos que nos gastamos, que atrasan y súmale los minutos de todos los pasajeros que visitan. Entonces, esa experiencia del usuario también hace parte de eso, ¿no? O sea, ven, tú quieres mayor proceso eficiente, listo, te doy la tecnología. Te monto la tecnología, ya por ejemplo en el aeropuerto del Dorado tú puedes, ya tenemos todo digitalizado, donde tú simplemente colocas tu pasaporte o tu ticket y las puertas se abren de manera automática, ¿cierto? También tenemos la identificación del iris para que tú puedas ingresar de manera rápida. Ya hay pues la ubicación de los counters son acordes a la cercanía, ¿cierto? Que debes tener a donde tú tienes que trasladarte, si efectivamente estás buscando cualquier tipo de servicio, ya sea de restaurante o de hacer algún tipo de compras, pues dentro de tu tránsito va a estar ahí, se te facilita a ti también hacer esa serie de compras. Si quieres dejar a tus hijos, entonces tenemos un sitio, un VIP, donde hay diferentes actividades para los niños, ¿cierto? O sea, todo esto pensando precisamente en el pasajero. También tenemos algo novedoso que es la infraestructura de lactancia, que a hoy las madres lactantes pueden usar esas instalaciones, una cabina, exactamente. Eh, entonces, siempre estamos buscando eso que el usuario necesita, ¿sí? Para su buena experiencia dentro de la terminal. Aquí fíjate, me parece súper interesante todo lo que ha hecho El Dorado. Realmente es muy relevante porque aparte, como bien decías ahorita, todo eso tiene un costo y a los inversionistas les interesa conocer ese costo, ¿no? Finalmente. Porque no es una tarea fácil ni barata, por así decirlo, el invertir en toda esta infraestructura. Digo, me ha tocado estar en El Dorado y me encanta el aeropuerto aparte. Y como bien dices, o sea, todo es un aeropuerto muy bonito, tiene todo esto que nos comentas, pero me llama la atención porque bien señalas, o sea, ¿qué importancia tiene apostar por una política sostenible, pero que también financieramente hablando los inversores digan, bueno, va, ¿sí? Porque son inversiones al principio, son inversiones costosas, o sea, pero el retorno de la inversión en que estás cuidando el ambiente, en que al final del día vas a tener, como decíamos, ¿no? Ahorro de luz o tratamiento de aguas o todos estos procesos que han estado ustedes manejando, ¿cuál ha sido el mayor reto para alcanzar este caso de éxito del Aeropuerto Internacional del Dorado, para alcanzar esta sostenibilidad? Definitivamente hay que hablar en términos financieros, era. O sea, creo que hemos aprendido y las personas que hacen esta guía, porque mi área es una guía para las demás áreas, ¿cierto? Nosotros para poder llevar esta promesa de sostenibilidad al aeropuerto, lo hicimos con los aliados y nuestros principales aliados son las áreas que nos acompañan, ¿cierto? Aquí están todas las áreas
de Opaín, estamos hablando del área de operaciones, el área financiera, el área legal, el área de infraestructura y mantenimiento, el área de sostenibilidad. O sea, todos ellos nos sentamos a la mesa a discutir efectivamente qué promesas podíamos hacer y en términos financieros, cómo podíamos nosotros representar que estas inversiones, porque competimos con las inversiones, porque las inversiones son a corto plazo, ¿no? Es ya, necesitamos la plata ya y necesitamos esta inversión. Son, como tú bien lo sabes, son costos altos porque la tecnología vale, la infraestructura vale, ¿cierto? Y competir con esos resultados cuando son sostenibles porque es perpetuar la empresa a largo plazo, ¿cierto? Entonces competimos con esos resultados que te va a presentar a mediano y largo plazo. No son resultados de corto plazo, son resultados de largo plazo. Y con eso competimos. Entonces lo que hicimos fue generar esos modelos financieros donde se podía demostrar, ¿sí? Con diferentes gráficas, diferentes metodologías, podíamos demostrar que esos, la inversión que estábamos haciendo hoy, esos ahorros por tener esa tecnología de punta, se podría retornar antes de finalizar la concesión. Y a eso lo apostamos. Todos los modelos financieros representan ese ahorro. Si yo hago esa inversión, ¿cuánto me va a ahorrar en el tiempo si sigo con esa misma tecnología? Ah, no, mira todo lo que me voy a ahorrar, ¿sí? Aparte de lo que me voy a ahorrar, voy a recuperar mi inversión que hice años pasados, ¿cierto? Y adicionalmente voy a contribuir, voy a tener una buena reputación, voy a ser competitivo, ¿sí? Que es otro de nuestros temas relevantes. ¿Cómo ser competitivos? Pues los aeropuertos compiten indiscutiblemente. Hay hubs que es lo mejor, dónde es mejor viajar, dónde me cuesta menos viajar, dónde puedo hacer una parada, ¿cierto? Todas esas competiciones y es mejor si tú llegas a un aeropuerto y gracias por tu apreciación era de ser un aeropuerto bonito, que se vea interesante, que tenga diferentes tecnologías, que tenga diferentes servicios para que el pasajero le agrade venir acá, ¿cierto? No solamente a conocer la ciudad. Exactamente, todo eso es lo que buscamos y por eso los modelos financieros, ¿sí? Por ejemplo, y te doy un ejemplo en la pandemia, donde todo el mundo pues empezó a detenerse, decir, no, pues no hay, estamos en un problema, el sector aeroportuario pues fue impactado pues por el COVID-19, ¿cierto? Entonces el sector se vio muy afectado y a pesar de eso, nosotros no paramos, nosotros ya teníamos unas metas muy claras, una confianza con los accionistas donde decidimos continuar apostándole a esos proyectos que teníamos de sostenibilidad, donde podríamos disminuir nuestra huella, ¿cierto? Reducir nuestro impacto y adicionalmente generar unos ahorros. Y ahí fue cuando iniciamos el proyecto Retrofit, que es cambiar las luminarias, todas las luminarias del aeropuerto. Tú ves, los metros cuadrados es gigante y necesita mucha iluminación, a pesar de que es un aeropuerto donde tiene unos ventanales, como te lo comenté al principio, donde llega una luz natural, pues sí hay a veces unos sitios donde es necesario tener bastante iluminación y en el aeropuerto estábamos hablando que cambiamos la iluminación que teníamos convencional, estamos hablando de más de 14.000 luminarias, a una luminaria LED, ¿sí? Donde me va a disminuir en un 52% el uso convencional de energía. 52%, eso es mucho. Ahí es un ahorro de ese 52%, ¿cierto? Y otra característica que tiene estas luminarias es que fueron hechas con material reciclable, lo que hace que cuando en el momento de ya su uso normal lo podamos transformar, ¿cierto? E impacte menos al ambiente. Entonces, todas esas características nos dio y es un proyecto que se dio a conocer y es un proyecto que hoy pues está implementado y vamos a la fase 2 de la implementación de este proyecto. Entonces, sí se ven la disminución de los costos porque la nueva tecnología de eso ya los costos se ven en las facturas, donde las facturas uno ve cómo ha disminuido, ¿cierto? También la compra de energía verde, todo eso hace que sí efectivamente estemos mirando ese valor que se está dando a la sociedad de tener esa tecnología de punta y además el bolsillo
de la empresa, ¿no? Que es muy importante y hace parte de que una empresa pueda ser sostenible a largo tiempo. Hay que hacer inversiones conscientes, ¿sí? Correcto. Y eso son inversiones conscientes de mirar efectivamente a futuro cómo nos va a ir, si efectivamente a futuro va a tener un valor adicional, si va a disminuir, si la tecnología efectivamente es una tecnología en pro del ambiente, ¿cierto? En pro de los recursos. Todo eso hay que hacer ese análisis de ciclo de vida de cada una de las de tecnología que estamos usando en el aeropuerto y eso es muy importante. Finalmente es un ganar-ganar desde mi punto de vista, porque uno, estás protegiendo el medio ambiente, ¿no? Estás reflejando también como marca, o por así decirlo, tu reputación social, porque estás cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces te pones como una palomita. Tienes temas de responsabilidad social, tienes temas de economía circular, tienes un retorno de la inversión o tienes estos ahorros. Entonces yo creo que para la empresa es mucho más, eh, es una mejor inversión, por ponerlo de alguna manera, el poder estar optando por este tipo de modelos financieros, porque finalmente los aeropuertos son un negocio, esa es la Así realidad. es, así Es un es. negocio, pero que no está peleado con estos puntos, ¿no? De la protección al medio ambiente, del cuidado del pasajero, de la calidad, de la satisfacción del cliente, porque inclusive para que los tripulantes conozcan, no nada más son los pasajeros, también es toda la comunidad aeronáutica que opera en los aeropuertos y que son las aerolíneas, como decías hace un momento, el ground handling, todo este ecosistema que opera dentro del aeropuerto, o sea, todos confluyen y todos conviven y pues es importante, ¿no? Que todos se sientan bien y se sientan cómodos y se sientan felices donde trabajan, ¿no? Al ver este tipo de inversiones. Así es, y que represente unas metas que se cumplan a largo plazo, ¿no? O sea, Claro. es que efectivamente sea realista lo que tú estás haciendo, porque a hoy pues se lucha mucho de que las empresas dicen que son sostenibles, pero a veces no tienen proyectos de verdad sostenibles, ¿no? Entonces, todo es no caer en ese greenwashing del cual ahora se está hablando mucho, sino es efectivamente qué proyectos tienen y cómo lo puedes estructurar, ¿no? Entonces tienes una estructuración, tienes unas metas que sí vas a cumplir y esa verificación de un tercero es muy importante. Por eso nosotros siempre buscamos la validación de un tercero. No es solamente lo que digas tú como directora de sostenibilidad, entonces estás diciendo, o la gerencia de infraestructura o la gerencia legal. No, es que aparte de lo que nosotros, de que tenemos un talento humano, que es otro de los asuntos relevantes de nosotros, o sea, cómo esa transferencia de conocimiento que tienes de tu equipo de trabajo, ¿sí? De esa interdisciplinaridad que tú tienes dentro de la compañía, hace que puedan hacerse estos proyectos, ¿no? No solamente necesitamos de un tercero que venga a decirnos que el cómo, sino tenemos tan increíble talento humano, técnico, ¿cierto? Y gerencial, que toma decisiones y que nos presentan los proyectos que a veces la inversión es casi cero, simplemente ven cómo modificamos los temas porque tenemos tanto conocimiento del aeropuerto que podemos dar o podemos abrir a muchas posibilidades, a muchas iniciativas y alternativas y que vienen y eso es lo más bonito porque es in-house, se ha hecho in-house, muchos proyectos se han hecho in-house. Y tener nosotros unas metas, y te hablo de las metas que tiene el aeropuerto, por ejemplo, para el tema de combatir el cambio climático, ¿cierto? Que tenemos tres componentes, que es mitigar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a reducir nosotros nuestra huella, las emisiones de carbono? Pero ¿cómo lo vamos a reducir con la tecnología que hay y con la tecnología que podemos traer, ¿cierto? Que es con el proyecto Retrofit que te estoy hablando, el tema de paneles solares en la terminal de pasajeros que ahora vamos también a terminal de carga, ahora tenemos más de 10.000 paneles solares, ¿cierto? También que disminuyen la toma de energía convencional en un 12% de sus paneles
solares. También los sistemas de interconexión que tenemos en el aeropuerto. O sea, hay todo un esquema donde los técnicos pueden verificar si hay fugas o hay oportunidades de mejora en algunos equipos, ¿sí? Cómo se colocan diferentes dispositivos por ejemplo, en las escaleras, ¿cierto? En las escaleras que solamente se activen, se accionen, ¿cierto? Cuando se van a utilizar, el resto quedan apagadas, ¿sí? Toda esa tecnología sirve para que se vaya disminuyendo esa factura de energía, ¿cierto? Y nosotros aquí en el tema de mitigación queremos reducir un 57% del 2028. Esa es nuestra gran meta, 57%. O sea, que tengamos toda la tecnología que tiene el mercado y que se tiene en Colombia y poder llegar a ese 57%. Hoy te doy como noticia que ya tenemos más de un 35% de reducción de esa huella, ¿sí? Entonces, son cosas que con buenas inversiones conscientes podemos lograr, ¿cierto? Aquí que, aparte de que ya tenemos la tecnología, estamos buscando ser carbono neutral en el 2025. Pero primero tenemos que acotar, ¿sí? Acotemos, tengamos la tecnología suficiente para reducir nuestra huella para pensar ya más adelante, en 2025, ser carbono neutral. Sí, lo que ya no podemos reducir, lo podamos compensar, ¿sí? Y esa es nuestra gran meta para el 2025 y seguir abonando para lo que se quiere o ese compromiso que se tiene desde todos los aeropuertos es cómo seguimos abonando para que podamos llegar al 2050 a cero emisiones en aeropuertos. Sí, aquí hay todavía muchos retos que tenemos que trabajar, no solamente es como operador del aeropuerto, sino efectivamente en un reto grande que tienen las aerolíneas para la movilización con otro tipo de combustible, ¿cierto? Y en eso estamos ahondando eh, desde la ASI y desde la OASI, ¿cierto? Entonces, todo esto que te hablo y de ese nuevo componente, como te digo, de talento humano es supremamente importante para nosotros, ¿sí? Esa transferencia de conocimiento, que es el otro asunto relevante, el cual te estaba mencionando. Fíjate que en este punto, Tania, a mí me parece, la verdad que muy loable, porque aparte, y lo comento, como lo vimos en tu presentación de tu hoja de vida o de tu semblanza, aparte ahorita diriges el Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de ASILA, que es el Consejo Internacional de los Aeropuertos para América Latina y el Caribe. Y entonces, como bien dices, esa transferencia de conocimiento, es decir, no se lo quedan, sino lo pueden transmitir a otros aeropuertos. México forma parte en varios de los aeropuertos que están en México forman parte de este consejo de ASILAC y ese conocimiento, esa que tú bien señalas, transferencia, ayuda mucho porque el camino que tú ya recorriste lo puedes comentar, lo puedes expandir, lo puedes exponenciar con otros aeropuertos que a lo mejor ni lo tenían en mente, ¿no? Porque a lo mejor tienen otro tipo de problemática, pero lo pueden visualizar y pueden poner en práctica estos casos de éxito que ustedes ya recorrieron, ¿no? Estas situaciones que ustedes ya visualizaron, como la reducción de las emisiones, como la reducción de los residuos. O sea, a mí me parece tan importante que vaya de la mano con no nada más quedárnoslo nosotros, sino poder transmitir ese conocimiento a que bien haces referencia. Y aquí me gustaría a mí hacer una reflexión porque una de las ideas que me motivó a mí a hacer este podcast, Tania, y tú me dirás tu opinión y te lo quiero preguntar es, la gente que viaja normalmente va feliz por el viaje, ¿sí? Pero normalmente los que estamos en el sector aeronáutico, y eso a mí me pasa, para mí un aeropuerto es una casa, yo crecí en un aeropuerto, ¿no? Toda mi niñez estuve en aeropuertos, ya lo he comentado en otros capítulos, pero el ver el aeropuerto lo veo con otros ojos, ¿no? Yo sé y visualizo todas las inversiones que hacen, cuando ves esta tecnología, cuando ves estos dispositivos para el reciclado, como que vemos la aviación desde otra óptica. Y yo es la forma en la que yo visualicé el podcast, en poder acercar a más gente el sector aéreo, poderlo desmenuzar o poderlo de una manera muy transparente para que ellos
vean todo lo que sucede, ahora sí que tras el mostrador donde hacen el check-in, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que esa acción que están ellos haciendo se desarrolle? Y qué mejor que exponerlo contigo de todas estas situaciones o toda esta infraestructura, todo este proceso, toda esta medición de datos que es súper importante, como bien señalas, para poder obtener o lograr estas metas, ¿no? De reducción de residuos, de reducción de emisiones. Yo creo que es invaluable el poder compartir estas experiencias para que nos quedemos con no nada más pues el aeropuerto, qué bonito, no, sino todo lo que está haciendo, ¿no? Todo lo que hay detrás, por el medio ambiente, por la satisfacción del pasajero. Yo creo que es algo que normalmente el pasajero no ve y que queremos compartir con los tripulantes. Y que te agradezco enormemente que lo platiques porque te juro que a mí me súper emociona porque sé que no es sencillo. Sé todo el trabajo que conlleva cuando me tocó trabajar a mí en el sector aeroportuario y que bueno, finalmente sigo relacionada, pero que amo, ¿no? Que es mi segunda casa y que veo los enormes esfuerzos que hacen todos los aeropuertos por esa competencia que tú dices, ¿no? Por querer ser el mejor posicionado, el que tenga mejores operaciones o el que tenga la mejor satisfacción del cliente, la verdad, el que sea más sostenible. Y yo creo que ningún esfuerzo debe de menospreciarse, al contrario, debe de aplaudirse y seguirse estos casos de éxito, ¿no? Así es, y por eso aquí, valga la cuña, era, en El Dorado creamos nuevas conexiones hacia el nuevo mundo, ¿sí? Porque velamos por el cuidado de la sociedad, del medio ambiente, de la economía del país, y lo hacemos a través de prácticas sostenibles. Eso es. Si tú creas esas conexiones, como te decía al principio, de confianza, ¿cierto? Conexiones de que transforman, ¿cierto? Como te dice, a ti te transformó un aeropuerto, ¿sí? A mí me transformó un aeropuerto, o sea, yo amo los aeropuertos, los amo y siempre quise trabajar en un aeropuerto y se dio la oportunidad. Entonces, sí es nuestra segunda casa y es ahí donde se transforman, un aeropuerto te transforma, eh, y te genera esa confianza, te genera esas ganas de volver, esas ganas de querer hacer algo por tu país, porque en el caso del Dorado puntualmente es la puerta de entrada de nuestro país. Ahí es. Si tú tienes una buena experiencia, apenas llegues a este país y lo haces a través del Dorado, superamos muchas expectativas. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Claro, entonces esas conexiones hay que buscarlas y son conexiones humanas y también es ese sentido común el cual te he estado mencionando durante toda la entrevista, es si llega alguien y te recibe con una sonrisa, independiente de lo que tú te demores en pasar una maleta, en las filas, pero está la gente amable, ves, o por lo menos te entretienes viendo pantallas donde hay videos corticos de qué es lo que se ha hecho en el aeropuerto, ¿cierto? Donde tienes un ambiente agradable que no está haciendo frío ni calor, que puedes ver, ¿cierto? Buenas empresas ahí alrededor, tiendas, ¿cierto? Donde tú puedas disfrutar y darte el tiempo de mirar, ¿cierto? Eso es lo que hace y esas conexiones es lo que nosotros queremos generar y lo que hemos estado trabajando y nos falta, hay muchas oportunidades de mejora, efectivamente. Creo que en el día a día uno aprende más y eso es lo que estamos trabajando directamente con ese ser humano, con ese ser humano como es el guardia de seguridad, con el ser humano del que opera, del que mantiene el aeropuerto, ¿cierto? Y el que tiene nuevas iniciativas, los cuales escuchamos para saber cómo puedes generar una infraestructura que sea más sostenible. Y eso es lo que estamos haciendo. Y como te mencionaba ahorita, no solamente por lo que nosotros decimos, sino buscar esa verificación externa, ¿no? Y esa verificación externa nos ha dado pues los premios que hoy nosotros hemos obtenido, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, del tema de economía circular, ¿cierto? Nosotros llevamos por 4 años, cuarto año consecutivo, este año lo cumplimos,
de tener un certificado en basura cero, con la categoría más alta que es oro, ¿sí? Ya con todo lo que te comenté, la cantidad de residuos que manejamos, la puesta en marcha de una meta que es tener políticas de plástico neutro el otro año, en el 2025 una reducción del 70%. Eso nos ha dado que un tercero valide y verifique esa cuantificación de datos que tenemos, que nos da hoy, y esa verificación de esa infraestructura que tenemos y el buen manejo que nos ha dado, donde podemos obtener este premio, ¿cierto? O este reconocimiento. También el tema de energía, hemos tenido muchos reconocimientos, no solamente de empresas, públicas, sino también privadas. La ASI también nos hace reconocimiento. Y el más grande certificación que tenemos es que somos el primer aeropuerto en el mundo certificado con LEED, ¿sí? De una edificación existente en su operación y en su mantenimiento, ¿sí? Entonces estamos muy orgullosos porque hace parte de todas esas estrategias que tenemos, no solamente en residuos, no solamente energía, de eficiencia energética, porque también hemos ganado premios o reconocimientos, lo ha validado un tercero, que tenemos una eficiencia energética en el aeropuerto, sino esa cadena de suministros, ese tema de mantenimiento, o sea, todo lo que confluye dentro de un aeropuerto ha sido verificado por un tercero, y por eso somos el primer aeropuerto que tenemos certificado LEED de una edificación existente. Entonces, muy orgullosos en la versión 4.1, ¿no? Tiene diferentes versiones, entonces hay que ser muy puntuales, y pues eso nos ha traído grandes satisfacciones. Y adicionalmente a eso, pues las metas que nosotros hemos realizado, las metas de cambio climático, las metas de economía circular y las metas de agua, que ahorita te comento también del tema de agua, pues esas metas también son basadas en ciencia, ¿no? Son basadas en unas metodologías acorde, ¿cierto? Donde nos dan como esa tranquilidad y nos empiezan a dar esos certificados, esas calificaciones para hoy ya también tener nuestro nivel 2 en reducción por parte del ACA, que el ACA es un programa que tiene la CILAC, donde busca que todos los aeropuertos en el mundo puedan gestionar su carbono. Entonces, eso hace parte también de esa validación, ¿no? Es muy importante que todos los aeropuertos tengan, o que cualquier empresa tenga esa validación por un tercero. Y el tema de agua, que no hemos hablado, el tema de agua creo que, y tú lo habías mencionado ahorita, el tema de agua es un tema bastante interesante y bastante desafiante, porque el agua es un recurso natural que estamos viendo afectado por todas no solamente por las operaciones de las empresas, sino uno como ser humano, ¿cierto? Donde ha afectado, y también el cuidado que tienen que tener nuestros ríos, el cuidado que tienen que tener nuestros mares. Ha pasado mucha información en redes de cómo los residuos que nosotros generamos van a los ríos si no son bien manejados. Y eso hace también del sentido común y de esa transferencia de conocimiento que se tiene que tener. Y aquí es muy importante para nosotros porque el aeropuerto tiene un gran vecino. Y nuestro gran vecino es el río más importante de nuestra ciudad, que es el río Bogotá, y es nuestro vecino. Tenemos ahí al lado, pasando, es un río que a nivel nacional se quiere recuperar. Nosotros aportamos a que sea más visible para las autoridades regionales, tener políticas para aportar a esa recuperación del río Bogotá, y nosotros estamos aportando. ¿Cómo estamos aportando? Que todos esos residuos que se generan, esos 5.000 residuos que generan, nosotros los captemos en la ECA, en esa estación que te mencioné, donde ya hoy tenemos el 64% de reducción y buscamos el 70%. Esos residuos no van al río. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Es una planta grandísima que tiene diferentes procesos. Tiene un proceso físico, tiene un proceso químico, donde utilizamos microorganismos para que esa agua la traten y podamos nosotros tener una agua de calidad, no solamente cumpliendo con los parámetros que me exige la autoridad para yo poder descargar esas aguas al río Bogotá, porque es nuestro recurso hídrico más cercano,
sino también que estamos buscando que esas aguas no lleguen al río, sino que la podamos utilizar. O sea, son de una calidad adecuada donde podemos utilizar en nuestras operaciones o podemos utilizar en la recuperación de un humedal, porque curiosamente el aeropuerto del Dorado está, cuando uno lo ve desde el cielo, ¿cierto? Parece que estuviera incrustado dentro de una esmeralda, porque todo a su alrededor es verde, ¿sí? Tenemos más de 5 humedales, tenemos ya 6 humedales declarados alrededor del aeropuerto y aparte de eso del río Bogotá. Aquí es donde nosotros hablamos que el aeropuerto lleva 60 años y ha convivido con la parte natural, o sea, sí se puede, ¿sí? Porque uno de los temas más relevantes para la aviación y el cual la OASI ha sacado muchas recomendaciones es el tema de lo verde atrae las aves y eso genera impacto a los aviones y puede incrementar la seguridad, el riesgo de seguridad operacional. Entonces, no es tan lógico, ¿cierto? Que un aeropuerto tenga tanto verde alrededor, ¿cierto? Y no tenga tantos impactos tampoco. Entonces, hay un sistema, esa parte sí, solamente el conocimiento que me transfiere mi colega, que es Sileni Posake, la directora de seguridad operacional del aeropuerto, donde tiene un magnífico sistema para poder ahuyentar todas las aeronaves y tengamos una operación muy segura dentro del aeropuerto. Entonces ahí es como tú convives cuando la gente te exige y ahora el mundo te exige ver más verde, ¿cierto? Donde tenemos una política aquí en Bogotá que es reverdecer a Bogotá. Ahí es donde entran a todos estos asuntos relevantes que te acabo de mencionar, ese relacionamiento con la autoridad para que la autoridad conozca el porqué de algunas decisiones que se toman dentro del aeropuerto, ¿no? Porque igual, ¿qué prima? Prima la seguridad operacional, prima que un avión con más de 250 pasajeros no tenga un impacto por esa transición que tiene las aves dentro de los humedales, porque imagínate que acá se atraviesan, ¿no? Hay muchas aves migratorias que atraviesan las pistas, ¿cierto? Y porque es que hay un humedal donde comen y hay un humedal donde viven. Entonces, por eso tienen... ¿Y por qué sabemos eso? Porque efectivamente hay una data y hay un estudio y un diagnóstico que han hecho los expertos para detectar esas cosas y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y lo que dice la OASI tiene una recomendación que a 13 kilómetros a la redonda de un aeropuerto no hay que incentivar, ¿cierto? Nada que pueda afectar la seguridad de un aeropuerto y eso es sembrar árboles y como te decía ahorita, una de las políticas que quiere Bogotá es reverdecer Bogotá y es sembrar árboles al lado del aeropuerto y es algo con lo que hay que luchar, es algo donde hay que tener un buen relacionamiento con la autoridad para que la autoridad conozca el porqué de las cosas, ¿sí? Y cómo podemos ir bien listo, no es decir no, pero qué especies se pueden colocar para evitar ese incremento del riesgo. Aquí fíjate que nada más me gustaría, digo, todo lo que señalas es un tema de primera importancia, ¿no? La seguridad de las aeronaves, ¿no? Como bien dices. Pero nada más para ponerlo en contexto para los tripulantes que sepan que efectivamente los aeropuertos tienen un área que se dedican especialmente al control de flora y fauna, ¿no? O sea, los árboles son hermosos, pero también pueden ser objetos limitadores de superficies, ¿no? O sea, limitan la visibilidad. Entonces tiene que haber cierto tipo, como bien dices, a 13 kilómetros, hay ciertas especificaciones. La fauna, las aves son potencialmente un peligro para las aeronaves, ¿no? Porque se pueden incrustar en los motores, entonces, o pueden tener algún choque, pueden generar algún. Entonces, es muy importante proteger al medio ambiente, pero también proteger la seguridad de la aviación, ¿no? Como bien señalas. De verdad, Tania, para mí ha sido un delicioso poder platicar contigo. De verdad, ya estamos preparándonos para aterrizar, para ir cerrando este capítulo. Pero me encantaría cerrar contigo y que nos pudieras responder un par de preguntas sobre qué deberían de observar o qué deberían de estar haciendo las personas
que elaboran en los aeropuertos para hacerlo más sostenible? Esa sería la primera pregunta. Bueno, lo primero es tener ese comité interdisciplinario, ¿sí? De las áreas para empezar a mirar qué iniciativas se pueden proponer, ¿sí? Porque dentro de cada una de las gerencias tienen un desafío puntual, ¿cierto? El tema de infraestructura de mantenimiento, el tema legal, o sea, cada uno tiene un objetivo y nos tenemos que sentar todas esos análisis para poder crear un proyecto, una iniciativa que se haga realidad, porque no podemos ir, cuando se hace un proyecto, no puede ir en contra de lo que piensa la parte operativa, de lo que hay en la parte legal, de lo que hay en la parte de infraestructura, si se puede o no. Entonces, lo primero que hay que hacer para efectivamente tener o hablar de un aeropuerto sostenible es sentarnos con todas las áreas para que esos proyectos se puedan hacer realidad. Claro. Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué deberían de estarse preguntando las personas cuando viajan para poder aportar un granito de arena? ¿O qué deberíamos de estar haciendo para hacer nuestro viaje más sostenible? Pues la verdad, tener en cuenta todas las recomendaciones, ¿no? Que se hace desde el operador del aeropuerto como del operador de la aerolínea, ¿no? Hay muchos herramientas que utiliza el aeropuerto para dar a conocer al pasajero lo que hay y lo que puede hacer dentro del aeropuerto, lo que puede llevar, lo que no puede llevar. Y entonces es muy importante que nuestros tripulantes que nos están escuchando atiendan esas recomendaciones. Son recomendaciones que hacen que su experiencia entre aeropuertos sea más llevadero y adicionalmente le están aportando a la sostenibilidad de un aeropuerto. Si yo ya conozco qué hace un aeropuerto en temas de infraestructura, en temas de un relacionamiento estratégico, de talento humano, que hay un talento humano detrás de ello que está todavía estudiando, que está trabajando en eso, que está trabajando en aportarle una mejor experiencia al usuario, es importante que lo sepan. Adicionalmente, las metas que se tienen programadas para, para los componentes ambientales, como es el tema de agua, hay muchas herramientas o de visuales como videos o mensajes donde ven, no dejes abierta la llave, ¿cierto? A pesar de que tenemos sistemas que hacen reducir el uso, pues también que el usuario esté consciente del tema, sabiendo que también estamos buscando una reducción en nuestras emisiones, entonces buscar un transporte común para poder llegar a los aeropuertos. También el tema de residuos, lleva tu botilito que allá hay recarga de agua, ¿cierto? O sea, hazte cargo también de tu propia generación de residuos. Todo eso que ustedes pueden estudiar, que pueden llevarse en los mensajitos y en los videos que tenemos y a través de las web, visiten la web no solamente habla sobre cuánto hoy aerolíneas viajan o cuál es tu viaje, sino también hablan de esos temas de sostenibilidad, de esos temas que están tras bambalinas de la operación de un aeropuerto. Entonces los invito también a que miren, revisen la website del Dorado, de Opaín, también que nos sigan, los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. eh, y demás, y agradecerte era por esta invitación, por este espacio tan agradable donde podemos nosotros transferir este conocimiento que tenemos, porque eso es lo que queremos hacer los aeropuertos y también desde la ASI poder seguir compartiendo las buenas prácticas que tiene cada uno de los aeropuertos, podemos seguir aprendiendo, hay muchas oportunidades de mejora y les agradecemos también a los tripulantes que nos las hagan saber, también tenemos acceso en correo o físicamente, podernos trasladar esas inquietudes para nosotros poder mejorar la operación de nuestro aeropuerto. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, Tania. De verdad estoy encantada y sé que nuestros tripulantes igual de haberte tenido. Yo creo que te vamos a tener que invitar en otra sesión porque hay muchísimos temas de los que podremos continuar hablando y pues nosotros encantados de tenerte. Ojalá que no sea la primera, sino que solamente sea la primera de muchas, ¿no?
Muchas gracias, Era. Claro que sí. Aquí estaremos atentas a la invitación que nos puedas hacer. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, tripulantes, ahora quiero invitarles a que formen parte de la comunidad de esta nueva era de aviación, en donde queremos hacer un cambio en la industria aérea. Agradecemos que nos hayan escuchado hasta el final de este episodio, pero también, por favor, compártelo y que no dejes de volar la siguiente semana con nosotros. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en la siguiente semana. Bye bye. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn, donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo eradeaviacion@gmail.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.